Durante mis investigaciones, cada vez que me acerco a temas cargados de magia, brujería o misterio, ocurren sucesos que sobrepasan lo lógico. He escuchado golpes en los muros cuando no hay nadie cerca. He sentido corrientes frías en habitaciones cerradas sin ventanas. De hecho, en este preciso instante, mientras estoy grabando esto, presiento que algo está observándome. Sé que muchos lo tildarán de simple sugestión, pero quienes hemos vivido estas experiencias en carne propia sabemos que hay algo más profundo detrás. Me refiero a las almas en pena. Seres que deambulan entre la frontera de los vivos y los muertos, clamando por una liberación que no siempre llega. Es por eso que hoy voy a contarte todo acerca de este tipo de entidades. Yo soy el documentalista y esto es Almas en Pena. El tormento de lo inacabado. Las almas en pena son entidades que están atrapadas. No se marchan a la luz ni se mantienen en silencio. Se quedan vagando en esta realidad con cadenas invisibles. Algunas murieron con deudas, crímenes que jamás expiaron, juramentos rotos que corroen su espíritu o pérdidas tan trágicas que las sumieron en la desesperación. Algunas no quieren irse. Están aferradas a un odio antiguo o a un amor imposible de olvidar y, por supuesto, también a la venganza. Otras, en cambio, quisieran cruzar el umbral, pero algo denso, algo brujístico, les impide alzar el vuelo. Algunos hablan de personas que fallecieron en accidentes terribles o bajo situaciones extraordinarias. Sea cual sea el origen, el resultado es el mismo: un destino suspendido, con dolor y miedo acumulados. Deambulan por casas antiguas, pasillos sombríos, corredores de hospitales e incluso, escúchame bien, en estos momentos, ahí, podrían estar justo detrás de ti. Tipos de almas en pena. Existen diferentes tipos de almas en pena. Por ejemplo, los lamentos. Se trata de gritos lastimeros y voces débiles que se escuchan en habitaciones vacías o en caminos solitarios. Estas almas lloran su desgracia y transmiten un llanto que es casi un contagio de pena. No ansían dañar a nadie, pero su desconsuelo puede sacudir el ánimo de quien las encuentra. 2. Los errantes. Seres que no tuvieron un entierro digno, o que partieron sin despedirse de nadie, o que están malditos a vagar por siempre en la tierra. Su presencia se nota en las calles donde murieron, o en rincones de bosques que nadie visita. Dan la impresión de repetir una ruta eterna, día tras día, sin una meta precisa. 3. Los guardianes. Vigilan lugares sagrados, tesoros, objetos con un valor emocional enorme o incluso a familiares que amaron. Muchos confunden su protección con agresividad porque atacan a intrusos que se acercan a su cometido. No son siempre benévolos. La obsesión de proteger su ancla terrenal puede transformar su presencia en un peligro real. 4. Los vengativos. Estos son los de mayor temor. Fallecieron bajo un acto traicionero y su odio no se apagó. De hecho, aumenta. Persiguen al responsable o incluso a la estirpe de quienes los perjudicaron. Su energía es tan intensa que, a veces, pueden mover objetos o provocar infortunios sucesivos.
5. Los devoradores. Se alimentan de la energía de los vivos para prolongar su permanencia. Parecen a un paso de lo demoníaco. No desean resolver asuntos pendientes, solo pretenden conservarse en esa orilla, sin remordimientos. Sombras perdidas. Han olvidado hasta su nombre. Son espectros que recorren estancias de forma errática, incapaces de recordar la razón de su tormento. A veces, se quedan mirando a la nada, ajenos a cualquier contacto, como si algo dentro de ellos se rompiera. Y 7. Los esclavizados. No se aferran por voluntad propia, sino por un hechizo o pacto que los confina. Alguien los amarró con un ritual, o quedaron sujetos a un objeto cargado de malicia. Viven en un ciclo de dependencia, sin posibilidad de huir, por sus propios medios. Cada categoría tiene su propia historia llena de dolores ocultos. Para muchos, estas almas en pena son apenas leyendas o cuentos viejos. Pero para aquellos que han sentido un roce con lo paranormal en plena noche, o que hemos visto puertas abrirse sin causa aparente, estas presencias son tan reales como cualquier ser de carne y hueso. Historias de espanto conocidas. Algunas de las almas en pena más famosas del mundo son La Llorona. Su lamento es célebre, una figura femenina atormentada, vagando cerca de ríos o lagunas, clamando por sus hijos. Algunos afirman haberla visto al borde del agua, con un rostro consumido por la desdicha. Tal vez no busca solo a sus retoños. Hay quien dice que cada lágrima encierra un rencor indescriptible. Otro tipo de alma en pena famoso es el holandés errante, un barco maldito que surca los mares con una tripulación que no podrá tocar tierra. Es una condena que se renueva una y otra vez en las tormentas. Quienes lo avistan lo describen entre relámpagos y gritos apagados. Un castigo de nunca acabar. Y otro más es Bloody Mary. Hay versiones que la relacionan con una mujer que murió presa de la furia. Al invocar su nombre ante un espejo, se le abre una especie de ventana. Dicen que, si asoma su rostro, significa que tu audacia la atrajo. Y a veces, en lugar de conceder un encuentro inocente, arrastra tu cordura a lugares oscuros. Métodos de contacto. Bajo tu propio riesgo. Si deseas adentrarte en las aguas más turbias y pretendes dialogar con algún espectro, digo, por algo te llamó la atención este video. Bien, te voy a contar algunos métodos, pero antes, déjame un comentario, un like, comparte el video y asegúrate de estar suscrito, porque más adelante vendrán videos muy interesantes. El espejo con vela. Se hace en plena madrugada, frente a un espejo con una vela solitaria. Al pronunciar el nombre de la presencia que buscas, es decir, del alma en pena, deberías observar atentamente las siluetas en el vidrio. Si percibes una forma que no es la tuya, es hora de decidir si continuar o escapar. Sesiones con médiums genuinos. No se trata de usar piezas comerciales de tableros, de youtubers, mejor no digo más, sino de trabajar con expertos en estas artes. El problema es que no todas las voces que llegan dirían la verdad. Debemos tener mucho cuidado. Una entidad malintencionada puede simular ser quien invocaste y luego ganarse tu confianza para finalmente
llevarte a la perdición. Visitar un camposanto a medianoche. Colocar una ofrenda y hablar con respeto. Si el ambiente se enfría o algo altera los alrededores, prepárate, sobre todo si la piel se te enchina. Porque en esos momentos, quien te esté escuchando podría no mostrarse amable. Vela oscura con fotografía. Se enciende una vela de tono negro ante la imagen de una persona fallecida, es decir, el alma en pena. Al repetir su nombre cierta cantidad de veces, a veces la flama titila de modo anómalo. Es un indicio de que algo cercano se ha despertado. Usar el agua como cristal. Como en la antigüedad, con un cuenco o un recipiente con agua en una habitación sin luz. Quienes lo hemos probado sabemos acerca de los movimientos extraños en la superficie. Se cree que el agua actúa como un portal visual, pero debes tener mucho cuidado. Si el agua empieza a moverse demasiado, procura no llenarte de ella, porque si lo haces, quedarás maldito. Y finalmente, la invitación onírica. Esta es, a mi parecer, la más segura. Al dormir, se deja bajo la almohada un objeto vinculado al alma en pena. Se pronuncia su nombre mentalmente hasta que te quedes dormido. Hay reportes de sueños tan nítidos que la frontera con la vigilia se borra. Tras ese encuentro, hay quienes despiertan con marcas, rasguños o un estado de agotamiento extremo. Aún así, me parece el método más seguro, porque si llegas a dominar los sueños lúcidos, entonces se abrirán muchas posibilidades para ti. Pues bien, invocar a un espíritu no es un pasatiempo. No todas las almas tienen buenas intenciones, y no todas las almas en pena son lo que dicen ser. Algunas lucen tranquilas al inicio, pero en su pena esconden un remolino que puede desatarse sin aviso. ¿Cómo ayudarlas o ayudarnos? La liberación de un alma que sufre implica identificar su angustia. A veces basta con cumplir una promesa que no concluyó en vida. Otras se necesita un acto de sinceridad, como revelar un secreto que la mantiene anclada. Hay casos donde la oración sincera o la intervención de un guía espiritual pueden abrir el paso. Sin embargo, hay entidades que no quieren la paz. Se encadenaron a un rencor tan fuerte que prefieren revolcarse en la penumbra. Cuando se asume el rol de auxiliar a un ser así, uno queda expuesto. Conectar con su realidad puede contagiar un fragmento de su agonía o su locura. Me he topado con personas que, en su afán de rescatar a un espectro, terminaron con problemas de salud mental, pesadillas que no cesan o enfrentando accidentes inexplicables. Si un día percibes la presencia de algo que se comunica desde las sombras, no te precipites a burlarte o a creer que solo es un mito. Tal vez esa entidad busca un favor, una despedida, un aliento. O quizá ansía envolverte en su pena para que sientas lo que ella vivió. El mundo está lleno de fuerzas que no comprendemos por completo. Aunque no podamos verlo, el velo que separa el reino de los vivos del de los difuntos a veces se vuelve frágil. En mis investigaciones, he sentido toques helados en mis hombros cuando no hay nadie detrás de mí. He escuchado risas lejanas en cuartos vacíos y he visto cortinas mecerse aunque no hubiera viento.
Las almas en pena no siempre atacan. La mayoría buscan que alguien las note, que las ayude o, al menos, que comprenda su desgracia. Si algún día te topas con la presencia de una, te sugiero que enciendas una vela o una veladora y hagas una oración pidiéndole a Dios por su descanso. Yo soy el documentalista y esto fue Almas en Pena. Saludos especiales para todos los miembros del canal. Carlos Montes, Juan Jacobo, Flawis Calvan, Jonathan Pacheco, Big Juan, José Balsino, Miriam Romero, Jesús Mora, Keimer Chávez, Jimena, Álvaro Medina, Dani Gardea, Rosalinda Velázquez, Ignacio, Tamara Naxu, Juan Ramón, Julio Vidal Radiestesisa, Jonathan Micael Mortarotti, Miguel Leonori, Brian Barbe, Nubia Candú, Eleonora Rossi Farías, Verónica Pereira, Gloria Regia, Chris Alexander, Lucas Mulhall, John Olivas, Luciano Ezequiel Rossi, Erika Morales, Jess, Will Rose, Alan García, Patrick Rosas, Amalia Contreras, Rosario Huizache, Edu Ochendas, Héctor Bautista, María Félix Martínez, Rossi, Adán, Sara Marrazo, Antonio Chantún, Riepa, Norma Collado, Tomás V. Wolf Villarroel, Es, Lili Montes, Dinela Vallecillo, Juan Luis Bernias del Campillo, Miguel Troncoso, María Raquel Vélez, Germán Virgen El Chuda, Detective de Energías, Pierre Iván Ramet del Real, Carlos Chitic, Matías Gabriel Riquelme Fernández, Freddy Villalobos, César Galvez y Ana María Morín. Gracias. Y que disfruten la canción. Sombras que vagan sin un destino, voces que surgen del viejo camino, susurros fríos, palabras rotas, lágrimas secas en bocas rotas. Almas en pena nunca descansan, presas del tiempo que no se marcha. No todo espectro quiere ser libre, no toda herida logra cerrarse, cicatrizando en pieles ajenas, cargando penas que no son nuevas, raíces hondas en carne y piedra, luz devorada por su tristeza. El documentalista escucha el lamento, traza en las sombras su testamento. Quien da la mano se vuelve reflejo, vive la historia, muere en su espejo. Almas en pena nunca descansan, presas del tiempo que no se marcha. No todo espectro quiere ser libre, no toda herida logra cerrarse. No todo aquello que llama se va, algunas sombras no quieren paz. El que las mira si no es prudente puede perderse junto a su gente. Almas en pena nunca descansan, presas del tiempo que no se marcha. No todo espectro quiere ser libre, no toda herida logra cerrarse. Maestro me nombran y persigo la virtud, trabajo en las sombras para servir a la luz.